Amén. Vamos a dar comienzo a la palabra. Quiero compartirle en el libro de San Mateo 9, capítulo 9, versículo 27. Ayer compartimos la palabra en Segunda de Crónica y en Isaías sobre el rey Ezequías, lo que es la obediencia, lo que es creer en Dios, lo que es poner a Dios en primer lugar y lo que es ver cuando seguimos lo que está escrito en el libro de la vida, el libro de la ley, el libro de la educación, el libro de guía, de sabiduría, como es la Biblia, ¿no es cierto? Porque lo podemos definir de muchísimas formas, pero siempre tiene el mismo contexto la Biblia. Amén. Bienvenida, hermana Rafaela López. Dios la bendiga. Griselda, nuestra hermana Griselda también. Bienvenida. Nuestra hermana Peti Cueva. Dios los bendiga grandemente. Y vemos que en este libro Dios nos habla de lo que es la obediencia, de cómo, qué es lo que recibimos, amén, qué es lo que recibimos según nuestra obediencia, según nuestra medida de fe, es lo que recibimos. Y el Señor nos va ministrando, nos va guiando, para que nosotros vayamos aprendiendo de la palabra por medio de sus siervos, de grandes personajes de la Biblia, cómo han sido su vida, cómo han terminado, cómo han sido prosperados y cómo han fracasado sus reinados por apartarse de Dios. Amén. Vemos acá el rey Ezequías, tremendo siervo de Dios, que limpió el país de los altares altos, limpió el país, y después se le presenta una situación en donde el rey de Siria quería atacarlos. Los engañaba, blasfemaba contra Dios, un ejército inmenso el ejército, pero este rey dispuso su corazón solamente para Dios. Solamente para Dios. Y el pueblo de Jerusalén para Dios. Entonces vemos que él se rebela contra este rey para no darle más tributos. Porque si él era rey de Jerusalén, ¿por qué tenía que pagarle tributo a un forajido, a un extranjero que no tenía noción, que no tenía explicación? El padre lo hacía, otros reyes lo hacían, y asimismo lo fue invadiendo. Pero este rey, su padre lo hacía, le pagaba tributo, pero este rey se rebeló. No vamos a pagar tributo, porque lo que hay acá le pertenece a Dios, dijo. Y este es un Dios, este es un rey que blasfema en contra de Dios. Entonces vemos su corazón, una persona celosa de Dios también, y actúa bajo la supervisión de Dios. Como anteriormente habíamos hablado del rey David, cuando fue a pelear contra los filisteos, porque fue ungido, fue la tercera vez que fue ungido rey de Israel. Entonces los reyes de los filisteos dijeron: no, está ungido, es peligroso, es una amenaza, vamos a derribarlo. Y David, sabiendo que estaba ungido, no dijo: yo voy a salir. No, primero vamos a consultar a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Me quedo en mi casa o salgo? Pero vamos a obedecer
a nuestro Padre. Vamos a obedecer a papá. Salgo o me quedo, pero primero la palabra de Él. Y así hizo este rey. Amén. Y el título de hoy es: recibimos conforme a lo que creemos. Recibimos conforme a lo que creemos. Conforme a lo que recibimos. Amén. Capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús encargó rigurosamente, diciendo: mira que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Divulgaron la fama de él por toda la tierra. Hay mucha enseñanza acá, que ya la vamos a ir estudiando. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Diover Soto de Colombia. Dios me lo bendiga. Dice Jesús: Jesús venía de Capernaum, estaba en Capernaum, y venía de hacer el milagro de la niña muerta, que la gente se burlaba, ¿no es cierto? Y él venía acá a su casa, donde él se estaba hospedando. Y estos ciegos venían dando voces, lo venían siguiendo, ve que dice la palabra: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús no se paró, no se quedó diciéndole cuando le empezaron a gritar: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Normalmente no era la forma que Jesús trabajaba. Jesús quería que el pueblo fuera y lo buscara. Pero no que lo buscara a él, sino que buscara de Dios. Que buscaran de Dios, que entendieran de que Él era enviado de Dios. Pero a su vez, Él probaba la fe de cada uno. La fe de cada uno la iba probando. La iba probando hasta qué medida de fe tenían. Y conforme a esa medida era lo que recibían. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que quiere decir acá? Ustedes vieron anteriormente, anoche, del rey Ezequías. ¿Qué recibió el rey Ezequías? Protección, sabiduría.
porque él tenía una fe y él le hablaba al pueblo. Le hablaba al pueblo, no es que su fe estaba para él, sino que le predicaba la palabra de Dios a la vez, que Dios los iba a proteger, a salvar. Las otras naciones fueron invadidas porque no creían en Dios, se apartaron de Dios. Su fe disminuyó y el enemigo se los comió. Entonces, ¿qué pasa? Si tu fe disminuye, tu bendición se va apartando y el enemigo va entrando. Pero si tu fe aumenta, tu bendición se va introduciendo dentro de ti y lo del enemigo va saliendo. Y acá vemos que como la fe que tenía el rey, que ni siquiera tiraron un arma. Bendiciones también, Rosario González, Dios la bendiga. No gastaron en una flecha, no salió nada, ni siquiera entró una flecha, una lanza dentro de su ciudad, porque su fe era una cúpula allí, era una cúpula de protección, era un escudo antibala, un escudo antiflechas, antilanza. Pero la misma fe que él tenía cubría al pueblo y es la misma fe que el Señor quiere que tú tengas para cubrir a tu familia. Amén. Aleluya al Señor. Y acá vemos que Jesús le dice, cuando ellos llegan a la casa siguiéndolos, dice, y Jesús le dijo, ¿qué es que puedo hacer esto? ¿Tú crees que puedes ser sana? ¿Tú crees que te puedes levantar de donde estás? ¿Tú crees que tu economía se va a levantar? Un saludo para Yulisa, para nuestra hermana Mari, Dios la bendiga. ¿Tú crees que la situación que tienes con tus hijos, el Señor te lo va a solucionar? ¿Tú crees el problema que tienes con tu esposa, que Dios lo va a solucionar? ¿Tú crees la situación que tienes con tu esposo, que el Señor te lo va a solucionar? Y así muchas cosas podemos estar hablando, muchas situaciones. ¿Tú crees? Y Dios te dice, recibimos conforme a lo que tenemos. Recibimos conforme a la medida de fe que tenemos. Y acá le dice el Señor, ¿crees que puedo hacer esto? Jesús, él no tenía problema en hacerle, no hablarle ni nada, decirle, bueno, vení, te pongo la mano, ves y ya está, porque para Dios no hay nada imposible. Pero si nosotros vemos en la Biblia, hay muchas situaciones de ciegos, varias situaciones de ciegos, pero diferentes procesos para que se produzca el milagro. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas. A uno lo va a sanar de una forma, a otro de otra. A otro le va a exigir algunas cosas para que sea sano. A algunos los va a introducir en un desierto. A otros en una prueba. Y nosotros no vamos a comprender por qué. Si tan solo con decir, te doy la sanidad, bendito eres sano y ya está. Y sabemos, por lo menos yo, sé
que si Dios dice así, sos sano, ya está, sos sano. Pero recibimos conforme a nuestra fe. Eso es lo que Dios nos pone como condición. Y van a decir ustedes, pero ¿por qué Dios pone condiciones? Sí, porque Dios quiere darte no una porción. Dios no quiere darte migaja. Quiere darte todo el paquete completo de bendiciones. Por eso, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que el Señor puede sanarte? ¿Que el Señor puede levantarte? ¿Que el Señor puede convertirte en un adorador? ¿Que el Señor puede, que el Señor puede convertirte en alguien, en un ministro, en un evangelista, en un pastor, pastora, en un apóstol? Claro que sí. Pero si tú lo crees, si tú te empeñas en seguir su camino y decir, puedo, porque Cristo es el Hijo del Dios, porque Cristo Jesús es el que murió por mí en una cruz, porque Cristo Jesús es el que me limpió con su sangre, porque Cristo Jesús es el que fue a la cruz por mí. Amén, amén. Y le dice el Señor, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Conforme a la fe que tengas, vas a cumplir tus propósitos. Conforme a la fe que tengas, vas a ser sano. El Señor te va a levantar. Te quiere levantar. Pero Él quiere que te fortalezcas. Él quiere que creas. No que creas ahora. Sabe el Señor, sabe que tú le puedes creer. El Señor sabe que le estás creyendo, que en este momento tienes una fe inmensa en este momento. Pero ¿y mañana? ¿Mañana qué pasa? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de ustedes. Que su fe sea perdurable, que su fe sea para siempre, que no sea una fe por unos días nomás y que después enflaquezca, que no sea una fe sembrada en tierra arenosa, en tierra arcillosa, en tierra de espinos, sino que sea una fe sembrada en tierra fértil, donde cada día se vaya fortaleciendo, que vaya creciendo, alimentándose, que tenga muchos nutrientes. En una tierra árida, es una tierra que tiene nutrientes en ese momento cuando tiene muy buena humedad. Pero después cuando empieza a secarse la tierra, porque enseguida se seca la tierra que es arcillosa, se te empieza a secar la fe, a disminuir la fe. En una tierra de espinos. Una tierra de espinos es cuando que estás rodeado de personas que no te dejan, que te asfixian. Así como el rey de Siria, que le decía al pueblo que estaba en los muros y a los que salieron, a los consejeros que salieron a esperarlo, para llevarle después las noticias al rey, las cosas que le decía, que los amenazaba, que quería decaerle su fe de que Dios no era capaz de salvarlo, que Jehová no tenía el poder de salvarlo, que Jehová no tenía ni la autoridad, que no tenía los recursos, bla, 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 bla.
Esa es una tierra de espino cuando estás rodeada de esas personas y te van decayendo, te van marchitando tu fe. Pero una tierra fértil es cuando estás con personas que están hablando de la palabra, que el Señor hace esto, que el Señor lo puede hacer, que te juntas a orar, que te juntas a interceder y que tu intercesión, tu oración a los días o a los meses o al año ves los frutos, pero tu fe sigue. Porque si tú al Señor le has pedido algo, es porque has creído. Pero tienes que mantenerte en esa posición. No porque pasa un mes o 5 meses o pasa un año. Si al Señor le pediste una casa y han pasado 2 años y el Señor no te ha dado la casa, ¿vas a permitir que tu fe mengue? ¿Que tu fe se empiece a marchitar? No, porque le estás demostrando a Dios que no estás creyendo en Él. Y lamentablemente hay muchas situaciones así. Pero sabemos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y si no tenemos aún lo que le hemos pedido a Dios, es porque algo mal estamos haciendo. Amén. Es porque algo mal estamos haciendo, es porque no estamos preparados para ciertas cosas por el momento. Y entonces tenemos que aumentar nuestra fe y salir por el otro lado a buscar qué es lo que estamos haciendo mal. ¿En qué estamos fallando? Que no estamos recibiendo la bendición, que la bendición tarda en llegar. Porque en el momento que tú a Dios le has clamado, en el momento que tú a Dios le has rogado, así como dice acá, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús no le dijo y nomás, por la mistenemos, Dios tiene misericordia de ustedes, son sanos. Sino que Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Les da un tiempito. ¿Crees que puedo hacerlo? Le dicen que sí, conforme a vuestra fe os sea hecho. No hay nada imposible para Dios. Nada es imposible. Pero conforme a nuestra fe, a nuestra paciencia, también tenemos que sumar la paciencia a nuestra fe. Tenemos que entender que Dios no abandona a sus hijos. Dios es un Dios justo, es un juez justo. Y si algo no llega, es porque algo estamos fallando, que Dios nos está soltando la bendición. Amén. En el momento que nosotros le pedimos a Dios, que rogamos al Santo Padre, que intercedemos, Él escucha. Él tiene todo registrado. Pero también tiene todo registrado. Y ve todo lo que estamos haciendo mal. También ve cada situación. No, pastor, yo me porto muy bien, yo diezmo, yo ofrendo, yo adoro, voy a la alabanza. En tu casa, ¿cómo eres? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Ah? Bueno. Muchas personas hablan así, pero hay que ver las actitudes en la familia, tanto varón como varona. Hay muchas situaciones en las cuales no llegan a veces las bendiciones.
Son muchas las situaciones, muchas las causas, pero que Dios escucha, escucha. Y cuando tú tienes fe y crees que Dios lo puede hacer, el Señor lo hace. Amén. Vemos también seguido, el versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira, que nadie lo sepa. Mira que nadie lo sepa. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos recibieron la sanidad porque ellos creyeron de que Dios podía hacerlo. Ellos estaban seguros de que solo Dios podía darle la vista. Algo maravilloso. Recibir la vista en una persona, y más en esos tiempos, yo creo que es lo máximo. Para poder ver todo el poderío de Dios, toda su creación. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios. Tienen que pedirle a Dios que tenga la misericordia de cada uno, abriendo sus ojos espirituales, la vista espiritual. Amén. Acá vemos que el Señor le dice, mira que nadie lo sepa. Primero hablamos de la fe. Conforme a lo que el Señor, conforme a la fe que tienes, vas a recibir bendición. Conforme a la fe que tengas, vas a recibir la bendición en tu casa. Conforme a la medida de fe que tengas, tu familia va a ser salva. Tu familia va a caminar en los caminos, en los pies de Cristo. Vemos que conforme, como habla acá, conforme a la fe que uno tiene, cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, cuando le dijo, si eres tú maestro, manda que yo vaya. Tiene fe, Pedro. Cree en la palabra. Camina por la palabra que Jesús le envía, porque Jesús le dice, ven. Y se lanza al mar por la palabra de Dios. Pero después se hunde. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Por una tormenta. Por una tormenta has dudado de Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta noche. Eso quiere hablarte Dios para que esté claro en todos los hermanos de la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. Que por una tormenta no tiene que bajar el nivel de tu fe. Al contrario, mientras más tormentas tengas en tu vida, más tiene que aumentar tu nivel de fe. Más tienes que creer en el Señor. Más que tienes que ver y luchar por ver la gloria de Dios sobre tus seres queridos, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, tus padres, sobre tu barrio, sobre tu ciudad.
más tienes que aumentar tu fe. Porque acá la fe no es que yo voy a recibir mañana mi casa, mi auto, en lo material solamente. Nosotros pedimos a Dios. Pedimos cosas materiales. Es lógico. Es normal. Son medios necesarios. Una casa, un techo, un vehículo para viajar. Pedimos cosas materiales que son necesarias. ¿No es cierto? Pero muchas veces demoran. Demoran porque no estamos preparados. O porque quizás recibimos eso en este momento y que no estamos preparados y se apartan de Dios. Porque así ha sucedido muchas veces. Que cuando Dios los ha bendecido, yo conozco familias que Dios los ha bendecido grandemente. De no tener nada, de estar en la calle, a tener casa, a tener buen trabajo, a tener vehículo, y se apartaron del camino de Dios. Se apartaron. Es más, les ha venido consecuencias, grandes consecuencias, pero siguen apartados del camino de Dios. Y eso es lo que Dios ve. Y solo Él entiende y conoce. Y el Señor actúa con nosotros por lo que Él ve y siente de nosotros. Y es el único que puede juzgar. Es el único que puede juzgar. Amén. Vemos que acá dice en la palabra, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Pero ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Por qué Jesús le dice, mira que nadie lo sepa? Jesús no quería que nadie supiera lo que él estaba haciendo. Porque no era el momento. Todavía él quería estar un poco más oculto quizás. Porque conocía a los fariseos. Conocía a los fariseos. A los escribas, lo que eran. Y vemos que él acá, a pesar de sus bendiciones, de lo que hace, les da una orden, pero ellos tan entusiasmados están por enaltecerlo que desobedecen la voluntad del Hijo de Dios. Y eso es lo que muchas veces hay cosas que nosotros por exaltar, por alabar a Dios, hay cosas que a veces nos tenemos que callar, tenemos que ser discretos, porque no sabemos si Dios quiere en ese momento o no quiere que hablemos tales cosas o divulguemos tales cosas. Y él acá se muestra la obediencia y ellos son sanados, son liberados, pero no son obedientes a lo que Dios ha mandado. Amén. Entonces Dios quiere que seamos sanados. Dios quiere que tengamos fe. Todo lo que más podamos. Y conforme a nuestra fe que tengamos, el Señor va a obrar en nosotros. Y sobre todo quiere Dios que seamos obedientes. Que seamos obedientes a su palabra. Que seamos obedientes a su mandato. Que consultemos a Él, que hablemos con Él. Amén. Dios no quiere vernos marchitos, no quiere un pueblo marchitado, un pueblo triste, humillado. Dios quiere un pueblo alegre,
un pueblo gozoso, que a pesar de las tormentas, las dificultades que pueda tener, de lo que esté sucediendo como actualmente, lo que está sucediendo a nivel mundialmente, pero Él quiere que sus hijos sean gozosos, porque ¿cómo demostramos? ¿Cómo demostramos entonces que somos sus hijos? Por andar con auto, con buena ropa, cualquiera anda. Los del mundo, la gente no creyente, también andan así. Amén. Pero Él quiere que nosotros le demostremos. ¿Y cómo lo hacemos? Mientras más tormenta, más gozo. Mientras más lucha, más gozo. Mientras más pruebas, más gozoso, porque más que vencedores seremos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Vamos a aumentar día a día nuestra fe. Vamos a cubrirnos con la sangre de Jesucristo y aumentar nuestra fe para que nada ni nadie pueda atajar las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a ser obedientes a lo que Dios quiere de nosotros y de cada uno de ustedes, de su pueblo. Vamos a ser obedientes. La obediencia trae bendición. Amén. Y todos lo saben a eso de la obediencia. La obediencia trae bendición. ¿Por qué Moisés fue levantado, pero no entró a la tierra de Canaán, pero fue levantado? Porque Moisés se glorificó, golpeó la roca en la peña y no glorificó a Dios. Y quedó que como él, que fue él el que sacó el agua, hizo dar agua a la roca. Y Dios se enojó. Imaginen ustedes todo lo que había sembrado Moisés. Ustedes conocen la historia, todo lo que sembró Moisés en todos esos 40 años. Todo lo que se preocupó por un pueblo rebelde. Intercedió por ese pueblo rebelde porque Dios estaba enojado. En muchas oportunidades Dios lo quiso destruir, pero Él intercedía por ese pueblo que muchos dolores de cabeza le daba. Pero solamente por una desobediencia que no glorificó a Dios en la peña, no pudo entrar a la tierra prometida. La vio, sí, pero no pudo entrar, no pudo probar el fruto, no pudo seguir dirigiendo el pueblo, no pudo concluir con el propósito que Dios tenía para él, de entrar en la tierra prometida, por la desobediencia, por no obedecer. Y así muchos personajes de la Biblia, por no obedecer los mandatos de Dios, perdieron sus reinos. Saúl, el rey Acab, y muchos por no obedecer a Dios, el Señor te destituye del lugar que te pone. Pero eso sabemos que acá no va a pasar de ahora en adelante. Porque yo sé que cada uno de ustedes va a aumentar su fe. Cada uno de ustedes más obediente al Señor se van a poner en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a orar en esta hora para que cada uno reciba
la vista espiritual. Ya tenemos la vista corporal, física. Vamos a orar para que el Señor aumente la vista espiritual. Para que el Señor le dé fortaleza. Para que su fe aumente. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre de la gloria, te clamamos a ti en esta hora, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, para que seas tú, Señor, fortaleciendo a cada uno de tus hijos. Oh Padre Santo, oh Jehová de los ejércitos, yo te ruego en esta hora, Padre, que abras más sus oídos espirituales, Señor. Que abras más, Señor, sus ojos espirituales, Señor, para poder ver tus bendiciones, Señor, para poder ver tus promesas, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Santo Padre de la Gloria. Señor, te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y sé tú, Señor, tomando el control, Señor, de la vida de cada uno de nosotros, Señor, de este pueblo tuyo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Oh Santo Padre de la Gloria. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias por esta noche, papá. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea tú, Señor, cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te damos la gloria y la honra que es solo para ti, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Confíen en Dios, confíen en el Señor, que solo Él puede sacarlos adelante, que solo Él puede pelear sus batallas, que solo Él puede derribar a los gigantes. Ustedes solo no pueden. Las personas no podemos en las cosas espirituales, que creemos que podemos y no entendemos, pero están tan cerrados nuestros ojos, muchas veces sus oídos, que no se puede escuchar la voz de Dios, que no se puede ver lo que está enfrente de ustedes. Así como anoche o antenoche, la antenoche, que hablaba nuestra profeta de Agar e Ismael, que se iba a morir de sed, de hambre, pero no podía ver que a su costado estaba la fuente de agua. Y muchas veces es lo que pasa. Así como Pedro, se cerraron sus ojos espirituales cuando salió de la barca a caminar en el agua, que Jesús le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Manda que yo vaya hacia ti. Pero era tan poca, tan débil su fe, que se hundió, porque tuvo miedo por una tormenta. Por eso, esta noche en adelante, tienes que hacerle frente a la tormenta. Porque la tormenta es algo natural. La tormenta está acá en la tierra. Y no puede una tormenta ser más poderosa que la palabra de Dios. No puede una tormenta ser más poderosa que el poder de Jehová. Muchas veces están que el diablo se metió en la casa,
El diablo se metió en el auto, el diablo se metió en el trabajo, el diablo se metió con el perro, el diablo se metió con la gallina, el diablo se metió con mis hijos, el diablo se le metió a mi marido, el diablo se metió en mi mujer. Basta tanto el diablo, el diablo, el diablo. Le están dando poder, nosotros estamos viendo que le están dando tanto poder al diablo que ya no cabe en su traje el diablo. Ya no caben, le quedan chicas las alas, si es que, porque es un ángel caído, en la forma que lo engrandece sin darse cuenta, lo engrandecen, porque ¿cómo tanto el diablo entra en tu vida? ¿Cómo le permites que el diablo entre tanto en tu vida? Y el poder de Dios, ¿qué nivel le pones al poder de Dios? Entonces deja de pensar, sino ora, clama y mira qué estás haciendo mal, qué puerta estás abriendo, qué puerta no has cerrado. Empieza a probar a cerrar las puertas que has abierto. Empieza a pedirle al Señor, Señor, dame luz en mi mente, dame sabiduría, Señor. Abre mis ojos espirituales para ver, Señor, qué puertas he abierto, Señor, porque no encuentro, no entiendo, pero yo sé que hay algo que está demorando tus bendiciones. Yo sé que hay algo que está estorbando mis oraciones. Amén. Entonces clama al Señor. ¿Qué puertas tienes abiertas? ¿Qué es lo que estás haciendo para que tus oraciones no lleguen a Dios, se desvíen? En el libro de Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, habla de cómo tiene que ser el marido, la familia, la esposa. Pero miren en el versículo 7, el capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. No es solamente una esposa, una mujer, sino que son coherederas de la gracia de la vida. Son coherederas de parte del reino de Dios, de las voluntades, de las bendiciones de Dios. Y dice también, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero esto lo tenemos que tomar tanto la mujer como el hombre, ambos. Porque significa que en el matrimonio tiene que haber unión. Tiene que haber una dirección donde los dos caminen a la voluntad de Dios. Porque si están desalineados, están estorbando sus oraciones. Tenemos claro ejemplo del apóstol Pedro, primera de Pedro 3, 7, que dice: vivir sabiamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Dios los bendiga grandemente. Y esta noche, aférrate al Señor.
buscando más de Él, buscando tus errores, tus puertas abiertas, qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Porque déjame decirte algo, oh Santo Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, bendito Dios Todopoderoso, Señor, sea tu Espíritu, Señor, fluyendo en el nombre de Yahshua HaMashiach, Santo Padre de la Gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Humillarse ante el Dios Todopoderoso, reconocer ante tu pareja tus errores y ante Dios primeramente, reconocer lo que has hecho mal y pedir perdón es de valientes. Es de valiente porque es volar alto, es querer salir del gallinero y salir a las cumbres, a los montes, y eso lo hacen las águilas. Eso lo hacen las águilas, eso lo hacen los valientes que dicen: yo me despojo de lo malo, yo me despojo de lo que no me pertenece en mis hombros, yo me despojo de todo lo que es basura, de todo lo que me acecha en el nombre de Yahshua y me voy para arriba. Yo me libero de las cargas que no me pertenecen. Yo me libero de falta de perdón. Yo me libero de mis angustias. Yo me libero de mis malos pensamientos. Yo me libero de puertas abiertas que tengo, las cierro para que no sigan cargándome con cosas. Y vacía tu mochila para que puedas volar, para que te puedas posar en la cumbre más alta. En el nombre de Jesús, allá donde está el Padre, allá más cerca del Padre, en los montes, que es de donde viene nuestro socorro. Es de donde viene nuestro socorro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuestro socorro viene de Jehová, nuestro socorro viene del Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya.